Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Cuando se hacía la reflexión de cuánto esfuerzo habían hecho para buscar algún ponente, yo me acordaba de muchas de la historia de Saúl Escobar, y realmente quiero empezar felicitando a quien lo buscaron, porque buscaron un excelente elemento, una persona que tiene una historia, me estaba acordando, hace los principios de los 70, andábamos juntos. Saúl es como 30 años mayor que yo, de cualquier manera andábamos, me acuerdo, en lo que será la cooperativa de cine marginal, allá con Francisco Pérez Arce, o Paco Ceja, que le llaman, que también está en el INA, con Paco Tairo, con tantos compañeros, y Saúl es un personaje dentro de la vida política con muchas características. Uno es su formación, digamos, es economista, pero tiene formación histórica, formación académica, pero además yo diría que como característica es que siempre dice lo que piensa, y a veces en la política, y me refiero a la política en grande, él plantea cosas que no son a veces muy populares, y que en México se necesita mucho de esas voces. Entonces me parece que fue muy acertado, y habría que adoptarlo, ¿no? Al igual que Wolfi, que ya es otro adoptado de las delegaciones. Yo creo que los dos van a ser un buen patrimonio para que no solamente el día de hoy, sino que formen parte ya declarados monumentos, sino declarados hijos predilectos de las delegaciones, ¿no? Esa es mi primera propuesta. Cuando Saúl decía que era pesimista el mensaje, yo me quedé pensando también en otro, con un amigo, Luis Hernández Navarro, que está en la jornada, que luego suele decir que el pesimista es un optimista informado. Eso es lo que es el pesimista. O sea, que por más optimista que uno sea, cuando uno se informa de la realidad, pues están los hechos, y ahí hablan por sí mismos. Hay muchas cosas que decir sobre esto de la violencia. No quiero dejar de mencionar un hecho. Días pasados, un dirigente sindical del sindicato de Santa Calcular, pero no sale en la prensa un desplegado del sindicato de Leibero, sale un pronunciamiento del sindicato del CIESAS el día de hoy también en la jornada, con relación a Gustavo Labastida Andriano, secretario general del sindicato de Santa en Tlaxcala, Calcular en Tlaxcala. Y yo te lo dejo como tarea, sobre todo a nuestros secretarios de Relaciones, para ver qué podemos hacer para liberarlo. Es acusado simplemente de estar defendiendo a los derechos de los trabajadores de una empresa a la que la cerraron, diciendo: ya queremos que trabajen en su casa. Un buen día les dijeron: fíjense que ya no queremos que trabajen aquí, trabajen en su casa, les llevamos la máquina ahí. Trabajan con sus hijos, con su esposo, muy contentitos, eso sí, sin seguro social, sin sindicato. En la tarde vamos por el calzado que trabajaron en la mañana y viendo la televisión, muy a gusto, y desaparecemos la empresa. Y como se han resistido a ello, han estado ahí exigiendo la apertura de la fuente de trabajo, y finalmente los han presionado, y hoy les están pidiendo 44 millones de pesos de fianza a Gustavo Labastida. Yo creo que ese tiene que ser una de nuestras tareas, liberarlo, porque cada día que pasa, un dirigente del sindicalismo independiente, que son los pocos, realmente es como un agravio a todos nosotros. Quisiera decir que el hecho, ya en un plan un poquito más, no optimista, pero el otro lado de la moneda, el hecho de estar juntos es una gran noticia. Esto de que las delegaciones sigan entendiendo que tenemos los mismos problemas, que somos dos delegaciones democráticas muy importantes, muy grandes, son dos verdaderos gigantes en el seno, no solamente numérico, no solamente de punto estratégico por su ubicación, están en el centro de la República, la materia de trabajo les es común, y son organizaciones democráticas de una gran importancia. Siempre he pensado que deberíamos tener más visibilidad,
deberíamos de ser más un referente nacional, porque estas dos delegaciones finalmente son el centro, digamos, uno de los centros claves del sindicalismo democrático en nuestro país. Y esta inicial reflexión de Saúl nos ayuda en efecto para ir ubicando lo que constituye pues una de las preocupaciones constantes de ustedes cuando se reúnen, que son cuáles son nuestras acechanzas, cuáles son nuestras tareas, cuáles son nuestros riesgos. Y uno, sin duda, está presente, lo señalaba ya, es el tema del presupuesto. ¿Cómo nos van a tratar en los próximos días en relación al presupuesto? Esto quiere decir que como organizaciones gremiales ya no podemos seguir pensando únicamente en la revisión de nuestros salarios para el año que entra, para el 1 de febrero, en la lógica de la revisión de nuestras condiciones generales de trabajo. La lógica es otra. La lógica es que tenemos que adelantarnos, tenemos que ir al Congreso, tenemos que estar informados de qué es lo que proponen y tenemos que sugerir cuál es la propuesta nuestra, o sea, plantear nuestra visión frente al presupuesto y particularmente al sector cultura, que no es solamente el tema de nuestros salarios, sino es el presupuesto de nuestras instituciones. Aquí es donde se ve claro, algo que es importantísimo, es entender que nosotros somos un elemento que cuida no solo los derechos de los trabajadores, cuida la estabilidad del empleo, que cuida el salario, sino que cuida también al INA y al INBA, porque nosotros podemos apoyar a que esas instituciones pues, se fortalezcan, son instituciones muy valiosas y ahí estamos nosotros involucrados en nuestro futuro. Entonces, es una perspectiva distinta, no estoy diciendo nada nuevo, esto lo han hecho ustedes toda la vida. Yo lo aprendí mucho de ustedes cuando hablaban de materia de trabajo, cuando hablaban de todos los proyectos de la defensa, de la institución, de toda esa larga historia en la que ustedes se han revelado frente a proyectos de ley que tienden a perjudicar no solo a ustedes como trabajadores, sino a las propias instituciones, con un sentido privatista, con un sentido localista, con una lógica de poder local, todo lo que Wolfi durante mucho tiempo pues, nos ha advertido con su grado de especialidad que tiene la materia. Entonces, yo diría que ahí está un primer reto, digamos, en el que ambas delegaciones, con el conjunto de organizaciones que están alrededor de ustedes, porque ustedes generan un liderazgo en el sector, para, digamos, tener una actitud proactiva en los próximos días, una identificación de quiénes son los diputados que van a estar y senadores, bueno, los senadores ya están, pero los diputados en la nueva legislatura, cuáles son inmediatamente en el seno de las comisiones las propuestas de ley, cuáles son las reducciones y obviamente vincularnos con otros sectores que seguramente se van a movilizar al respecto. En esta lógica tiene que ver se anuncian una serie de recortes a lo que constituyen los trabajos vinculados con honorarios temporales, y eso es importante para nosotros. Es cierto que muchos de ustedes, seguramente casi todos, serán trabajadores de base definitiva, pero hoy es imposible ver el modelo laboral desvinculado del resto de los trabajadores porque ha crecido mucho el tema de honorarios temporales y subcontratados. Particularmente los subcontratados, porque recientemente la Secretaría de Hacienda está sustituyendo los honorarios por subcontratados. Le resulta más fácil. ¿Y para qué nos metemos en las broncas y que nos se quejen de que tenemos honorarios y que nos meten demandas? Mejor busca una empresa, busca una compañía y celebramos un contrato mercantil, y la materia de ese contrato pues, es la prestación de los servicios. Entonces, estamos siendo invadidos por un conjunto de actividades, digamos, no documentadas, no sujetas a la ley, que nos empiezan a colocar como trabajadores de base contra la pared y en condiciones de excepción. Entonces, esto nos obliga, fíjense qué reto tan fuerte, de tener una visión estratégica del presupuesto, una visión estratégica de la suerte de nuestras instituciones y una visión estratégica del modelo laboral, no solamente a nosotros, sino también a los trabajadores que están a nuestro lado.
Por eso ha sido tan importante la lucha en defensa de los indocumentados, en la defensa de los subcontratados, y eso creo que no deberíamos, permitir que se diera. Tenemos, uno de los retos es cómo ir consolidando esto que Saúl decía, nuestra mayoría, es una mayoría genérica en términos de mayoría como país, pero también nosotros como sindicalismo democrático. Creo que ahí nos sigue estando pendiente ir tejiendo nuestras relaciones. Tenemos a los compañeros de la UPN, tenemos las corrientes democráticas en el seno de la Ciudad de México, hay propuestas en materia educativa en la propia ciudad, y a su vez hay un conjunto de problemas de otra naturaleza que tienen que ver con la reforma educativa, en la que necesitamos una reflexión seria sobre cuál va a ser ahí nuestro papel y cuál va a ser, digamos, nuestras tácticas frente a ese tipo de cambios. Entonces, todo esto va conformando un conjunto de planes de trabajo mucho más complejos frente a lo que constituye la cotidianidad o la tarea ordinaria de los sindicatos. Los sindicatos tenemos el riesgo de que el impulso, la rutina, nos atrape cotidianamente. Ese es uno de nuestros problemas, que llegamos a la oficina, que tenemos tal tarea, que tenemos que vincularnos aquí y allá, y entonces vienen los proyectos que están más arriba y a veces no le damos la importancia que tienen. Yo diría que este año, este tiempo, es precisamente el tiempo de los proyectos estratégicos, porque finalmente la vida democrática la tenemos. Ustedes tienen fuerza, son muy respetados, yo lo veo mucho a nivel de lo que son despidos, las instituciones tienen mucho respeto en términos, tienen un nivel de defensa muy fuerte. Los comités ejecutivos tienen una presencia normalmente en la vida institucional, pero yo diría que ese es, hoy el nivel de reto está por otro lado, está por ese trabajo duro, por ese trabajo de elaboración que tenemos que apoyarnos mucho en gente externa, o sea, en especialistas. Esto lo están haciendo los sindicalistas de otras partes del mundo. El tema, por ejemplo, del salario es un tema de estructura, es un tema que se está tratando en muchos espacios, y es donde las delegaciones tienen que estar presentes. No solamente en el seno de las coordinaciones propias, de las CENSUES, no solamente en los procesos de unidad que tenemos que buscar entre la Unión Nacional de Trabajadores, la nueva central, sino también efectivamente en muchos otros foros. Hoy en la tarde, por ejemplo, tenemos un foro convocado por la Friedrich Ebert, también está convocado Saúl Escobar como uno de los ponentes, y se está discutiendo qué hacer frente al nuevo escenario donde preveemos que una de las tareas va a ser recortarnos por el lado siempre más débil, y es el lado de los trabajadores. Porque tenemos obviamente una imagen en el sentido de que somos un bien prescindible, y que el recorte de personal, las renuncias voluntarias, todas estas cosas que nos atrapan con invitaciones para que nos aceleremos nuestras jubilaciones, que a veces creo que es un error, hay que estarlo repitiendo. Jubilarse antes de tiempo es un error. Hay muchos arrepentidos de los que se jubilan. No se jubilen si no tienen un plan B, si no tienen necesidad. Que estos riesgos no nos provoquen temores. Eso nos ha pasado en varios lados. Hay mucha gente que dice, no, con tan malas noticias, mejor me amarro y me jubilo. No hay riesgos con las jubilaciones. Por ahí no va la cosa. Los riesgos van por otro lado. Entonces, no quiero alargarlo mucho, simplemente señalar que tenemos que trabajar juntos este nuevo plan de trabajo. Necesitamos convertir un grupo muy especializado en temas presupuestarios. Y casi me atrevería que hay que ir convocando a un taller de presupuesto para identificar las cuentas, para rápidamente identificar las propuestas. Es un tema técnico, eso. Y el otro grupo tiene que ver con el tema de cultura. Pero son dos grupos con los que tenemos ya que estar trabajando. Muchas de estas secretarías que le llamamos de orientación ideológica o de actas, en fin, quizás lo que tendrían que estar más es en áreas de trabajo de política cultural y de política presupuestal vinculado a
tercera es nuestra labor de relaciones. Ya no puede ser una labor de relaciones de ir a los eventos, a dar un saludo, que el secretario general o la secretaria general le manda unos besitos. No, eso no es el punto, sino que se necesita hacer labores digamos, de monitoreo, labores de gestión con otras organizaciones para participar en proyectos comunes. Tenemos que responder con una organización más dinámica frente a estas acechanzas. De tal manera que confirmemos algo muy importante frente a todo este esquema angustiante, pues tener la tranquilidad de que tenemos dos grandes organizaciones importantísimas. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Yo, si fuera afiliado, diría qué bueno que tengo estos dos sindicatos, estas dos organizaciones, estas dos delegaciones de nuestro lado. Están de su lado, son realmente dos polos de protección. No nos sintamos en ese sentido, digamos, aterrados. Sintámonos más bien con la responsabilidad de concluir que, siendo una organización o dos organizaciones democráticas tan importantes, nos tocan tareas por nosotros y tareas por el futuro, porque eso parecería que es el denominador común. Muchas de las propuestas laborales les están diciendo, miren, no se preocupen ustedes, pero nos amolamos a los nuevos. O sea, lo que llaman ellos los contratos B. Hoy les mantenemos a ustedes, pero no a los que vienen. Y así lo hicieron con el ISSSTE. Ahora todos los que vienen después de 2007, pues ya están bien fregados. O como todos los que están en el ISSSTE después de 95 están bien fregados. O todos los contratos colectivos hoy los están abaratando, castigando a los nuevos. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es qué país estamos construyendo para las futuras generaciones. Bueno, esas son tareas complejas. Y hoy es el tiempo para responder a esas tareas. Bueno, pues lo felicitamos nuevamente de estar juntos. Hay que ir firmando nuestra hermandad de las delegaciones, sentirnos como parte de lo mismo. Tenemos los mismos problemas, tenemos a la Secretaría de Hacienda enfrente de nosotros, tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos la misma problemática cultural, somos producto de una disidencia democrática que funciona de hecho, somos dos organizaciones que eligen a sus representantes por voto secreto y directo, eso casi nadie lo tiene. Eso es lo interesante, ¿okay? Es que las representaciones son totalmente ilegítimas, ¿no? Y por eso hay que evitar muchos pleitos internos, siempre pensar, quien está ahí ganó por el voto secreto, no por la tranza de delegados que luego se hace mucho en el sector burocrático. Y tenemos que finalmente cuidar nuestras organizaciones para que cumplan con esa tarea de defensa que todos necesitamos. Muchas gracias. El tema de los partidos, aunque contaba con Saúl, siempre genera reflexión de cómo relacionarnos de manera distinta con los partidos. A mí a veces me preocupa un poco que cuando establecemos una relación demasiado distante con ellos a la hora de los procesos electorales, nos meten unas enredadas y unas confusiones y no logramos que los legisladores de izquierda, los que están cerca de nosotros, a la hora de los trancazos con los que nos lo tenemos que jugar, mucha de nuestra gente no haya sabido votar y se haya equivocado. Esto lo pensé mucho cuando en la reforma laboral pasada perdimos una votación relacionada con los contratos colectivos por 5 votos en la Cámara de Diputados, y que uno decía, como si los compañeros hubieran votado como trabajadores, ¿no? Y si no se hubieran dejado ir con que si les dan esto o les dan esto otro, que no es el caso de ustedes, básicamente trabajadores más amolados que se aprovechan de sus pobrezas y sus debilidades, pues hubiéramos logrado un resultado distinto. Pero es un tema interesante. ¿Qué hacer? Yo diría que en el qué hacer hay varios niveles. Uno tiene que ver con el modelo laboral del INE y del INBA. Yo creo que necesitamos seguir insistiendo en que los sindicatos tienen que buscar una estrategia más allá de la defensa de los derechos así pequeños, ¿no? Como la estabilidad o que si no lo cambian de adscripción o el pleito con su jefe, etcétera. Y
tenemos que insistir en una línea de profesionalización del servicio público. Eso es uno de los elementos que están ausentes. Y por esa razón no se nos reconoce nuestra actividad. O sea, una línea de profesionalización del trabajo de base, del trabajo del custodio, del trabajo de la secretaria, del trabajo del administrativo, una reivindicación de ese trabajo, demostrando que es importante, que es necesario, pero que nosotros también tenemos una actitud responsable frente a eso. Y se refleja en todo, pienso yo, horarios en los servicios, ¿no? Creo que necesitamos ir buscando mecanismos como para que la imagen que tienen de los trabajadores del INE y del IMA sea la de que realmente estamos preocupados porque la población utilice, digamos, de mejor manera los servicios que nosotros le brindamos a la comunidad. Pienso en horarios, ¿no? En la posibilidad de tener horarios más. No digo que trabajemos más horas, sino que en un momento dado pudiera haber o tiempos extras o otras contrataciones, pero buscar una línea de mejora de nuestra imagen, de la mejora de nuestra calidad de trabajo y de nuestra profesionalización, que tiene que ver con modelos de ingreso, con requisitos, que tiene que ver con capacitación y que tiene que ver también con sistemas de evaluación, porque eso en cualquier lado existen. Es eso. Creo que una lucha que tenemos que dar, porque hay una tendencia a marginalizarnos. Recientemente el gobierno del DF, por ejemplo, anunció que iba a reducir horarios, iba a dar más licencias, la gente va a poder salir a las 3, la gente va a pedir licencias hasta de 4 o 5 meses. No solamente las madres trabajadoras, lo cual me parece correcto en ciertos periodos, sino a los trabajadores en general. O sea, hicieron la reducción de tiempo de trabajo, pero no tocaron el tema de salarios, ni tocan el tema de profesionalización. Y entonces lo que hacen es que a los trabajadores de base los van marginalizando, aparentemente los benefician, pero lo que sucede es que ahora son los empleados de confianza o los subcontratados o los de honorarios los que vienen haciendo buena parte de los trabajos. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que dar. No es muy popular, a veces nos enfrenta a vicios, nos enfrenta a costumbres, pero un sindicato serio, un sindicato democrático tiene que discutirlo. El modelo laboral en el INA y en el INVER, la mejor manera de defendernos. Un segundo nivel de esta visión es frente al Congreso. Frente a las iniciativas del Congreso, yo tengo la impresión, lo hemos oído acá del maestro Cotton, como que ya se votó la estrategia de oponernos a los proyectos de ley. Ahí viene el proyecto de ley y listo, ya tenemos casi en automático. Es más, las banderas ya las tenemos, ya no le cambiamos ahí. A veces son las mismas, ¿no? Porque muera la iniciativa, pues total es la misma de siempre. Entonces, tenemos que proponer algo mejor. O sea, no estamos de acuerdo con eso, pero sí estamos de acuerdo con esto. Yo siento que a nivel de todo el sector educativo nos falta. Me da pena, pero a veces incluso muchas por ejemplo, de las discusiones que están dando hoy en el terreno de la coordinadora, y a mí me gustaría más que ciertas tácticas que tengo la impresión que están un tanto agotadas, ¿no? de suspender clases o de cerrar instalaciones, que en eso hay que tener cierto cuidado, porque pareciera que hay un endurecimiento del Estado en eso y un agotamiento de ciertas tácticas. El que nosotros, en este debate, cuando Saúl hablaba de debate, para que haya debate tiene que haber los diferentes puntos de vista. El debate no es, ahí está la propuesta y el otro que se opone, sino, esta es la propuesta de la iniciativa, y luego yo diría, ¿cuál es la propuesta de los trabajadores? Y una propuesta que se gane el apoyo de la comunidad. Entonces es una propuesta que convoca. Imagínense qué interesante sería que apareciera en la prensa: estos son los rasgos que propone el PAN, o que propone los diputados del PRI, y esta es la propuesta de los trabajadores de la cultura, A, B, C, D. Supone construirla, supone lograr consenso. Obviamente no es una propuesta de más derechos laborales y menos, no, sino es una propuesta seria, una propuesta profesional, que supone también apoyos, ¿no? Apoyos, consultas, como todo en la vida. Uno tiene
que reconocer cuáles son sus especialidades y acogerse a la gente que conoce el asunto. Entonces, yo creo que la dinámica tiene que ser mucho más propositiva y mucho más vinculada con la comunidad. Hoy en la mañana me pareció interesante, por ejemplo, esto del PAN, y en eso han sido muy abusados, de cómo se han vinculado con las ONGs para el tema de corrupción. Podemos no estar de acuerdo con el PAN, pero hay que reconocer que han sido listos. ¿Por qué? Porque se vincularon con porque dijeron, ¿cuáles son los organismos especializados? Que fundar, que Transparencia Mexicana, que en fin. Y entonces con ellos han estado trabajando el tema de corrupción y han logrado cierto liderazgo en eso. Eso me parece un acto de inteligencia. Así lo tendríamos que hacer nosotros, pero en el sector cultura. Que nosotros fuéramos el referente, ¿no? El referente serio, profesional, propositivo, que defiende la materia de trabajo, que defiende las instituciones. La mejor manera de defender las instituciones es proponer una mejor manera de conducirlas y no solamente de poner mantas y de bloquear ahí las instalaciones. Entonces creo que por ahí camina. En el terreno laboral, la propuesta es también, necesitamos ya tácticas distintas. Estamos lentos, sinceramente estamos lentos. Cada sindicato anda ahí en su mundito, ¿no? Hijo, no puede ser. Somos muy poquitos los sindicatos democráticos, los sindicatos que eligen a sus representantes por voto secreto. Yo le doy mucha importancia a eso, porque son muy poquitos. Son unos cuantos sindicatos ya, incluso algunos que había en la FECHE, ya les quitaron eso. La FECHE les dijo, oigan, quítenlo de votos secretos, eso es una bronca. Porque hay mucha inestabilidad, nunca se sabe quién va a ganar. Pues sí, entonces eso les mejor se pasó con el DIF, el sindicato del DIF, le quitaron. Hay varios sindicatos que ya les han quitado. Bueno, eso es importantísimo, porque eso es que la gente tiene poder. La gente dice, aquí yo mi voto y pues de la mañana, ¿no? Entonces, que a veces pueden equivocarse, ¿no? Pero ellos tienen el poder en sus manos. Entonces, creo que sí necesitamos convocar a procesos de unidad. A mí me preocupa sinceramente esta división entre Nueva Central y la OMT. Yo la verdad que a veces ni le entiendo. Y digo, ¿qué es esto? Y luego el día viene el 1 de mayo y que nosotros vamos a marchar de allá por allá porque somos más radicales que los otros. Chico, cosas bastante infantiles, con todo respeto. Y hoy yo diría que ustedes tienen que convocar a procesos unitarios. Un foro sindical distinto en el que quepan todos en esta línea que plantea Saúl de mucha apertura. Hay muchos sindicatos que están entrampados, sobre todo del sector educativo, en ese desgaste. Ahí, con esos no te juntes, porque acá, entonces claro, ustedes saben que en nuestros medios el que es más radical a veces rebasa al otro, ¿no? Aunque nadie, en fin, ya no digo más. El hecho es que creo que por allá hay una tarea. El tema de Gustavo Labastida, que tiene que ver, qué bueno que lo toquen. Que bueno que yo digo que pudiera ser el tercer adoptado, así como vamos a adoptar como es en la mañana de las adopciones. Entonces, si ustedes realmente deciden apoyarlo, sería importantísimo, porque en México hay muy pocos recursos. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, se está pensando en una carta a la representación del gobierno en la Ciudad de México, y que hiciéramos una gran manifestación en esa ocasión. Alguna acción en Tlaxcala, por ejemplo, porque la gente que conozcamos en Tlaxcala, ahí frente al gobernador Gañán, Saúl, que ha estado aliado con una transnacional bata, porque esto lo están haciendo por presión de una transnacional bata para obligarlo a que firme al líder. ¿Es eso? Dice, o pagan los 40 y tantos millones o firmas que los trabajadores se vayan a trabajar a su casa. Es una cosa realmente grotesca. Y creo que incluso en el informe presidencial podríamos pensar algo. Yo creo que hay alguna gente que está pensando en ahí exigir la libertad de Gustavo Labastida, ¿no? Habría que buscar. El chiste es que el gobierno reacciona si ve que este tipo de abusos tiene un costo, ¿no? Y probablemente está desplegado, a lo mejor. Hoy sale un pequeño desplegado del sindicato de Leibero, hoy sale el pronunciamiento del CIESAS, ayer salió una carta muy
muy fuerte, muy interesante del maestro Batis. En fin, Morena también en su Comité Nacional lo tomó como uno de los puntos de reivindicación del partido. En fin, y eso muy rápido. Yo creo que si ustedes en sus acuerdos, el simple hecho de que se anuncie que ustedes van a generar una movilización nacional en defensa de Gustavo Labastida, líder de Sanda en Calpulalpan, sería una gran cosa. Esa misma simpatía pues, lo están logrando los jornaleros, ¿no? Los jornaleros están en el proceso de la formación de su sindicato nacional. Muy difícil, los empiezan a correr en distintos lados, se empiezan a dividir. El problema, hijo, es que en México tenemos, cada vez que hay un movimiento empiezan las divisiones, no sé qué nos pasa, ¿no? Me acuerdo de un grupo que decía, ¿cómo decían? ¿Quién era el grupo que decía, somos pocos, pero eso sí, muy sectarios? Decía, no me acuerdo quién era, pero luego nos pasa que somos pocos y luego nos empezamos a pelear. Yo creo que el hecho de estar trabajando en proyectos nos evita los pleitos internos. Cuando no andamos en la chamba, es cuando a la gente se le ocurren los pleitos. No estoy de acuerdo con ella, empieza la grilla, ¿no? Entonces, creo que una manera de, digamos, de potenciar esta acción es en las cosas concretas, ¿no? Si tenemos un grupo trabajando proyectos educativos y otro grupo trabajando unidad sindical, otro grupo trabajando el apoyo a estas iniciativas interesantes como es el Sindicato Nacional de Jornaleros, mucho lo ayudaría. Y por último, el tema de las jubilaciones. Cada vez que hablamos de broncas, es como la que empezó a plantear Saúl, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en la UAM y en varios lados, que crece el número de jubilados. Pero aquí hay compañeros que dicen, no, la cosa está en la fregada, me jubilo. No vaya a suceder que me quede sin jubilado, ya tengo los 30 años. Y eso es tremendo. Nos ha pasado cada vez que se habla ahora que se habló de la reforma de la Constitución, es interesante, cada vez que hay una discusión crecen las jubilaciones. Y la experiencia que tenemos es que la gente que se jubila casi siempre se arrepiente. Me refiero a las chambas como las de ustedes, que no son como en las fábricas, de que rolan turnos y que los friegan y que los explotan mucho, la verdad se ha dicho. Entonces, yo a lo que voy es decirles que si uno se jubila sin el plan B, si uno se jubila porque tiene una tierrita en Oaxaca y porque va a chambear o porque tiene otra chamba, está bien, pero si uno se jubila para irse a su casa, nomás a estar ahí molestando a la familia, pues como está ahí dando lata, es realmente lo hemos comentado muchas compañeras que me dicen, oiga, hable con mi marido que no se jubile, porque como mamá va a estar ahí, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Cuando la señora pues está ahí batallando, haciendo la comida y el otro, o sea, si no hay un plan B, no nos jubilemos. Seguir chambeando tiene su encanto, es hasta curativo, incluso los pleitos, y que pelearse con el jefe, ir al sindicato, ir a la grilla, ir a la asamblea, todo eso es curativo, porque es un motivo de estar ocupado. Si no tenemos el otro plan, no vamos a perder la jubilación. Yo estará todo conmigo, Saúl, que todas estas crisis no van por el lado a los que se están fregando es a los nuevos, no se están fregando a los que ya tienen el derecho y la edad. Ese no va por ahí. O sea, tendría que ser una crisis del tamaño del mundo y nos daríamos cuenta. Entonces, no sintamos temor en términos de jubilarnos anticipadamente. Además, muchos de los que pueden jubilarse es gente muy sabia, con mucha experiencia sindical, con gente con mucha sabiduría y que necesitamos en nuestras instituciones, ¿no? Y se nos están yendo por temores malentendidos. A eso me refiero. Casi tendríamos los sindicatos, así como le hicimos cuando orientamos a la gente de que no se fueran con el sistema de retiro allá con el nuevo sistema de lista. ¿Se acuerdan que la FEDSE y incluso el CENTE hicieron campaña porque firmaran por el nuevo sistema? Y los sindicatos democráticos, incluyendo el de ustedes y el del INA y el del INBA, fueron de los que del CIPAM. Eso es bien interesante porque fue un ejemplo
ejemplo de la importancia y el valor de los sindicatos independientes que saben hablar con la verdad, y le dijeron a la gente: no firmes. A pesar de que nos mandaban regalitos, ¿se acuerdan? Por correo de boletos para el cine y unas fotos así en una lancha, así con una chica que había jubilados, en fin, una cosa, ustedes recuerdan, una campaña grotesca. Bueno, la casi totalidad de la gente no firmó. Hoy, después de todos estos años, vieron lo que les están dando a los que cometieron el error de firmar. Nada. Le están dando una mugre, y todos los que se quedaron están conservando unas jubilaciones que la verdad soy de cierto privilegio, porque se parece a su salario. Además, en el sector educativo se ha logrado que se combine salario y la prima de antigüedad. Eso lo tienen de manera particular muy pocos, ustedes, los de Lina, los de la UAM lo lograron hace poco, en fin. Entonces, aguas, simplemente aguas. Yo diría, créanle mucho a sus sindicatos, y crean que los sindicatos hablan con la verdad, lo hemos demostrado, y las recomendaciones: no nos angustiemos más de lo necesario, más bien convirtamos esa energía en sacar a nuestro Mariano, en unificar al movimiento obrero y en construir los proyectos de cultura y un modelo laboral responsable que hable bien de nosotros. Gracias.